nombre del CENI y Danza José Limón, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, agradezco y me honra participar en la conmemoración del 100º aniversario del natalicio de Nacho López, Ignacio López Bocanegra, quien fuera uno de los más importantes exponentes de la fotografía del siglo XX, y compartir esta mesa con dos valiosas mujeres, su hija mayor, Pilar López Urreta, bailarina, coreógrafa, maestra, y Citlali López Vinquist, antropóloga y de la Universidad Veracruzana, y Yosa Sánchez, historiador del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y curador del Museo del Palacio de Bellas Artes. La circunstancia de conmemorar el 100º aniversario de su natalicio con la exposición Nacho López, Imagen, Memoria y Visión Crítica de la Biblioteca de las Artes en el Centro Nacional de las Artes es una ocasión para ahondar en la recuperación de la memoria de su fructífera vida y obra. Las fotografías de Nacho López que hoy podemos recuperar, rememorar y conmemorar en esta exposición son huellas de la memoria cultural. Su obra recorre un amplio espectro como la danza, la arquitectura, la antropología, el cine, paisajes rurales o la gente en su vida cotidiana. Su espíritu era transdisciplinario y con su cámara se movía en los confines de todas aquellas expresiones artísticas que alimentaban su espíritu. Dentro de las facetas de Nacho López, como el sociólogo visual, el observador de realidades urbanas o de la narrativa indigenista, el fotodocumentalista social, fue también un fotógrafo que miró bailar el arte. Fue uno de los más importantes exponentes de la fotografía de la danza en México, de un arte que fija a otra que es etérea. Un arte efímero como es la danza encontró su otro polo en la capacidad de Nacho López, el artista de la cámara, para condensar y recolectar. Sus fotografías de obras de danza bien son una obra de arte en pleno derecho. Testigo de la época de oro de la danza en México, a lo largo de la década de los 50, dedicó su talento creativo a fotografiar la danza moderna, convertida en un espacio creativo que aglutinó a grandes figuras de la coreografía, la ejecución, la música, el diseño, la fotografía y la literatura. El movimiento dancístico gozó de gran vitalidad debido a la colaboración de numerosos artistas, pintores, escenógrafos, compositores, arreglistas, diseñadores, vestuaristas, escritores, libretistas y fotógrafos de primera línea. Una danza cúspide, revolucionaria, indigenista, descalza y nacionalista, con aportaciones escenográficas de Antonio López Mancera, de Santos Balmori, de Rufino Tabaño, de Leonora Carrington, con música de Candelario Huízar, de José Pablo Moncayo, de Carlos Chávez, de Jiménez Babarac, vestuario de Covarrubias y de Julio Prieto, y danzas con coreografías de Humphrey, Waldín, Sokolov, Guillermo Arriaga, Rosa Reina, José Limón, ilustraciones de Carlos Mérida y grabados del taller de la gráfica popular. El increíble mundo de la danza reconoce a Nacho López como uno de los grandes fotógrafos, como constatan los textos de los expertos Alberto Dalal, Pilar Urreta, Patricia Cardona, Guillermo Arriaga y César Delgado. Para Rodrigo Moya, que lo conoció y tuvo el privilegio de su amistad, Nacho López fue el mejor fotógrafo de danza que ha habido en México. Su acercamiento a la danza surgió de acompañar a su hermana Rocío Sagaón a clases de danza en la Academia de la Danza Mexicana. En 1948, la puerta de entrada fue la interpretación de la danza moderna de Ana Mérida. Mirando los ensayos, advirtió la gracia, la fuerza, la disciplina, el sentido de grupo, la dinámica del movimiento y el ritmo. Sobreviven fotografías de un ballet Norte de Ana Mérida de esta primera etapa, que está exhibida en la exposición. Tuvo su primera reunión con Miguel Covarrubias, en momentos de gran vitalidad, auspiciada por el Encuentro de Creadores. Rocío Sagaón, su hermana, una de las figuras del movimiento, tuvo estelaridad por su talento como bailarina. El movimiento de danza moderna fue un movimiento colectivo de acción conjunta y dinámica de un grupo de creadores e intérpretes que generó la época de oro de la danza moderna mexicana. Covarrubias fue el orquestador de esta convergencia. Covarrubias aplicó energía y talento, generosidad y entusiasmo y dispuso de sus relaciones personales y artísticas para obtener apoyos y logró articular admirablemente. Como dije, la danza se convirtió en espacio creativo
para pintores, escultores, grabadores, dibujantes y fotógrafos. Él reunía lo multidisciplinario. Pilar Urreta lo ha calificado como un milagro cultural, pues supo llevar a la danza a una cúspide nacional. Covarrubias tenía especial admiración por la fotografía escénica de Nacho López, quien se interesó por el retrato cinético y escénico. Retrató a la Grey, a sus maestros, los ensayos, la escenografía. Hizo fotografía participativa y comprometida. Estuvo cerca de los bailarines a los que acompañó en una relación de vida y creativa y fue su testigo y su cómplice. Observaba no solo a bailarines o coreografías, sino también los procesos creativos, los ensayos o las reuniones de trabajo. Convivía entre ellos, conversaba acerca de lo que hacen y sueñan. Nacho López los retrata en ensayos y funciones y baila con ellos, sigue sus ojos y el sentido del espacio. Nacho López captura otra dimensión del movimiento más allá de la tensión corporal y la calidad gestual del bailarín. Sus retratos de bailarines no muestran una actitud experimental, sino el manifiesto de una empatía por los sujetos y las acciones. Estas fotografías se han convertido en verdaderos íconos de la memoria colectiva, con innumerables imágenes de coreografías de bailarines destacados, especialmente de Rocío Sagaón, Elena Noriega, Miguel Covarrubias, José Limón, Javier Francis, Guillermo Arriaga, Guillermo Kiss, así como escenógrafos, pintores y todos ellos protagonistas de la llamada época de oro de la danza mexicana. La exposición en la Biblioteca de las Artes muestra las fotografías de Javier Francis, de John Sacmari, Roseira Marenco, Ana Mérida, Guillermina Bravo, Gloria Contreras, Josefina Lavalle, Rosalí Ortega, Rosa Reina, Raquel Gutiérrez. Sus fotografías inmortalizaron a personalidades de la danza para ser conocidas por las nuevas generaciones. Nacho López pensaba que fotografiar la danza era penetrar indiscretamente en la intimidad del bailarín. En los ensayos y las puestas en escena, tenía la sabiduría para entender el cruce de personalidades, la delicadeza para proponer los encuadres y pasar muchas horas de trabajo conjunto, fotógrafo y bailarines en comunión absoluta. Él como co-creador de la imagen de los bailarines. Lo fue así de Javier Francis en Tozcatl. Había convertido la fotodanza en obra de arte autónoma y valedera. Nacho López hizo una hermosa serie con Lupe Serrano, ilustrando un elogioso artículo sobre el artista en la Revista de Bellas Artes en febrero de 1956. En 100 disparos articuló distintas ideas sobre la fotografía dancística. Ensayó el retrato escénico aislado de su contexto natural como participación colectiva. Apenas apoyado en la luminotecnia, inventa una solitaria Lupe Serrano, sin público, sin aplausos. La danza resulta un interesante campo para la reunión de expresividades y Nacho López, convertido en miembro de la comunidad, entendía su valor y su función dentro del colectivo. La fotografía como campo expresivo de creación conjunta. En la frontera del arte fotográfico, López ya no registraba, era consciente de la creación coreográfica. La fotografía de Nacho López asume la incapacidad para registrar el movimiento como acción-tiempo y se conduce a su apropiado lugar funcional como metáfora del proceso creativo. Como fotógrafo, Nacho López tuvo un pensamiento estratégico. No deseaba registrar o documentar escenas, sino realizar metáforas. Aplica la fotografía metáfora y en esta perspectiva consolidó su narrativa fotográfica. En 1950, José Limón actuó como bailarín huésped, coreógrafo, maestro y director artístico con ballet mexicano de la Academia de la Danza Mexicana. Covarrubias le pidió crear coreografías con bailarines mexicanos y buscó temas relacionados con las tradiciones y ritmos del país y la interrelación creativa con compositores, pintores y dramaturgos. Así nacieron Los Cuatro Soles, Tonantzintla, que tuvieron una gran repercusión, Redes y Antígona, en una segunda temporada invitado a ballet mexicano. La exposición en la Biblioteca de las Artes muestra fotografías de Nacho López del acervo del cine y danza de todas estas obras. Nacho López resuelve la excepcionalmente difícil arquitectura escenográfica creando conjuntos excepcionales que rozan la abstracción de la narrativa escénica. Cito: Nacho López fue siempre un experimentador obstinado, un transformador que buscó desde la toma en cámara y en el cuarto oscuro alternativas estéticas y técnicas para dotar a su obra de nuevos sentidos.
Como fotógrafo, fue un testigo con una visión parcial, entusiasta, y dejó en ella su sensibilidad y conocimiento del tema fotográfico, su perspectiva filosófica y su pensamiento estratégico. Reitero, sus fotografías de obras de arte bien son una obra de arte en pleno derecho. Nacho López tendió puentes entre la obra y su público. Contribuyó a proyectarla en revistas como Pulso, como México en el Arte y Artes de México. La fotografía de danza se multiplica por revistas ilustradas, semanarios y los diarios, y funciones especiales de prensa. Conocido por su trabajo como fotodocumentalista en las revistas ilustradas de los años 50, a fines de 52 aprovechó Covarrubias la revista llamada México en el Arte para hacer un informe, ilustrando las producciones con vistas panorámicas, dando idea del conjunto de bailarines y de la escenografía. En 1954, en la revista Artes de México, publicó de Zapata una serie de fotografías que tomó durante el montaje de la obra coreográfica del mismo nombre que creó Guillermo Arriaga, y que en su primera presentación estuvo acompañada de un fragmento del poema Zapata, del escritor y poeta Alfredo Cardona Peña. La fotografía de Guillermo Arriaga ensayando fue usada por el fotógrafo para el arranque de su fotoensayo sobre la danza que publicó en la revista. Las imágenes de la serie Zapata se han convertido en verdaderos íconos de la memoria colectiva. La serie de la obra Zapata fue pensada como un conjunto fotoensayístico, no como una fotografía unitaria de exhibición. En ella articulaba distintas ideas sobre la fotografía dancística, ensayando el retrato escénico, pero aislado de su contexto natural, sin apoyos de luminotecnia. La fotografía de danza reúne el movimiento efímero. Al intentar captar las múltiples facetas de la danza, Nacho se dio cuenta de los problemas estéticos que ella misma establece para su interpretación. Nacho López se preguntaba, ¿hasta qué punto la fotografía capta las cualidades de la danza? ¿O es la revelación de la representación al interior de una metáfora visual? Más que el enfoque documental de la historia de la danza ligado a la documentación de visiones estéticas, a través de sus fotografías se ven las representaciones de la danza. Se mira el intenso y gozoso cruce entre las artes. Las fotografías de Nacho en torno a la danza conforman un archivo extenso integrado por más de 2,000 fotografías en blanco y negro. Las fotografías impresas y digitales del acervo de la colección Fototeca del CENI de Danza, 95 imágenes, de los fondos especiales de la Biblioteca de las Artes, que provienen del Fondo Documental Guillermo Arriaga y del Fondo Documental Alberto Dalal y de otras colecciones. Pilar Urreta, su hija, coreógrafa y bailarina, y su hija Citlali, y su viuda, Lucero Vinquist, quien nos honra con su presencia, comparten su misión, dándole continuidad, preservando y conmemorando su legado de su arte en la fotografía. Destaco la trascendencia y el alcance que sin lugar a dudas tiene y tendrá este acervo fotográfico, que ha sido y sigue siendo actualmente una de las más importantes e interesantes en el movimiento de la danza moderna mexicana, con un reconocimiento universal a sus imágenes. Los archivos de Guillermo Arriaga y de Alberto Dalal, que han pasado a formar parte de las colecciones del CENI de Danza, José Limón, con el propósito de que las imágenes que lo integren sean difundidas y consultadas por investigadores, maestros, estudiantes y usuarios en general, así como para poder realizar reproducciones, ediciones impresas y digitales para su publicación, exhibición pública, transmisión y difusión a través de los acervos digitales de la Coordinación de Documentación del CENI y Danza, así como de los espacios virtuales de comunicación del Repositorio de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. El CENI y Danza pone su mayor empeño en la defensa de nuestro patrimonio dancístico, efímero e intangible, y en salvaguardar el dinámico y poderoso movimiento dancístico mexicano. A los 40 años desde su creación, el CENI de Danza refrenda su compromiso en la conservación, preservación de nuestro patrimonio dancístico. En la realización de esta exposición se reconoce la labor del área de documentación aquí presentes del CENI de Danza y especialmente al eficiente y comprometido equipo de la Biblioteca de las Artes, Marcia Salas, motor infatigable, y la visión y determinación de su director, José Armando Andrade, director.
Nuestro reconocimiento especialmente a Pilar Urreta, protagonista contundente en el ámbito de la danza contemporánea independiente, de suma importancia en la vida de México, recién galardonada en homenaje a una vida en la danza, quien reafirma su presencia vigente y vital en el concierto de la danza en México y confirma su adscripción a tradiciones dancísticas propias de la danza mexicana, que, en el 100 aniversario del natalicio de Nacho López, hace honor a su genealogía y a su compromiso filial en esta celebración y preservación y divulgación de su legado. Nacho López nos legó obras de su quehacer artístico y su trabajo contribuyó no solo a documentar los procesos creativos y de creación artística y escénica, sino a seguir la ruta histórica de las aportaciones a la danza en México. Nos legó huellas, mapas y rutas a las futuras generaciones. En este primer cuarto de siglo XXI, sirva de ejemplo, inspiración, referencia y reflexión para el arte de la fotografía. Enhorabuena. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Pues es un placer y un orgullo estar aquí en este día. Agradecer, ¿no?, los espacios que se abren para poder celebrar y continuar celebrando lo que es la obra de Nacho López y lo que significa no solamente para la fotografía, sino para muchas áreas del arte y para la educación en la fotografía. Yo voy a narrar un poco la experiencia propia que hemos tenido a partir precisamente del apoyo que hemos realizado a diferentes exposiciones y a la producción de libros, en donde hemos intervenido directamente, Pilar y yo, para ciertos tipos de información o precisiones en algunos libros. Y esto significa que hay toda una obra que vemos tangible, visual, en las imágenes, en los libros, en los documentales que Nacho trabajó, que creó en varios momentos de su vida, pero hay todo un archivo que sostiene esta obra y que significa el análisis permanente que hacía Nacho sobre su trabajo. Este es un acervo que se conforma de todo el trabajo documental, hemerográfico, de grabaciones que Nacho sistematizó a lo largo de su vida. Me parece muy importante narrarlo, ¿no?, hacerlo llegar a ustedes, porque es algo que no vemos, pero está ahí, no se ve visualmente. Nacho López, al final de su vida, uno de sus últimos proyectos, o el último proyecto con el que quiso trabajar, fue precisamente la semiótica de la fotografía mexicana. Y esto, llegar a ese punto, significó transcurrir por todo un camino en donde, como ya sabemos, como la maestra también lo explicó, exploró muchas áreas de la fotografía, muchas temáticas, también experimentó, trabajó de manera interdisciplinaria con otros artistas, visitó muchas regiones del país con el trabajo de la foto indígena que podemos ver en la exposición que está en la biblioteca. A través de todo este trabajo y la reflexión que realizó, llegó a esta necesidad que observó que era importante de sistematizar y de realizar un análisis de la fotografía en México. En esto partió de 3 puntos principales. Uno, que para poder llegar a ser fotógrafo se tenía que tener una información clara y profunda del contexto histórico y social en el que se vivía. Y eso podemos verlos en sus documentos, sobre todo de fotoperiodismo, de crítica a las divisiones sociales que existían y existen, y que él denunció de diferentes maneras en diferentes revistas y exposiciones. La segunda es tener la información sobre el contexto visual, sobre el contexto artístico en el cual se desenvuelve el creador. En ese sentido, Nacho López, como también se ha visto, pues fue una persona que experimentó,
que para él lo importante no era solamente capturar la imagen, sino llegar a cubrir todo lo que es el trabajo fotográfico y cinematográfico desde la presentación, la información, la presentación de los proyectos con información clara, objetivos claros, el desarrollo mismo del proyecto y al final el producto o los productos que surgían de esto. Es muy importante mencionar en este sentido la parte técnica. Él hacía énfasis en la parte técnica, que no era, obviamente cuando la fotografía todavía era una fotografía no hecha de manera digital, todo este juego y la importancia de las cámaras y la importancia del trabajo en el laboratorio. Él mencionaba que en la fotografía hay un mensaje y este mensaje se maneja y se puede, digamos que, sintetizar o resaltar aún más con el trabajo que se hace en el laboratorio. Y por eso vemos en las fotos que él mismo imprimió, pues una forma incluso dramática en el juego de las tonalidades que él manejaba. Entonces, esta parte artística tenía que ver con la documentación sobre el arte, sobre las influencias del mismo ser creador y sobre su trabajo práctico técnico. La tercera tiene que ver con esta parte que tenía Nacho y que también permaneció a lo largo de su vida y digamos que se concretó más en los últimos años, que fue la enseñanza. Todos tenemos el deber de enseñar y a través de la enseñanza pues de transformar realidades individuales y colectivas. En este aspecto es importante mencionar que Nacho López en la década de los 80s participó de manera ardua en la integración de los talleres que había sobre el análisis de la fotografía, sobre la historia de la fotografía, sobre trabajos incluso sí también que tenían que ver con la fotografía misma, en la técnica de la fotografía, pero hacía énfasis en la importancia del análisis de la fotografía. Y bueno, esto lo llevó a cabo sobre todo en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM y en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Y de hecho, estos talleres, en el caso de la Universidad Veracruzana, desde los 70s impulsaron y dieron pie a crear la primera carrera que hubo a nivel nacional sobre cine y fotografía, que es importante mencionar que era un bloque de cine y fotografía, a lo que voy a ir en un momento. Entonces, bueno, estos fueron contribuciones muy relevantes de Nacho López en el área de la formación y que se sintetizan en este interés de él de trabajar sobre la semiótica de la fotografía. En este archivo documental podemos leer diferentes ensayos que él realizó con propósitos muy específicos, por ejemplo, invitaciones que le hacían para conferencias en museos o en universidades, mesas redondas en las que participó, la presentación en programas de otros fotógrafos, los mismos libros que él produjo, y a través de todos estos trabajos lo que vemos es una reflexión constante y profunda de lo que es la imagen y el papel del fotógrafo y del artista en México. Y él decía que él no se consideraba un artista, que el papel fundamental de un fotógrafo era transformar y representar y permitir que se viera como un espejo la realidad, las realidades sociales en todas sus diferentes facetas y sobre todo las que reflejaban y reflejan pues lo que son la discriminación, el poder, ¿no? Por esto su interés de visibilizar esos mundos a los cuales no se les ponía tanto interés, el mundo de los pueblos indígenas, el mundo de la gente que vive en la calle en la Ciudad de México, todas estas expresiones también
digamos que populares, como lo que hizo con la fotografía y los registros de las carpas. Entonces, reflejar estas realidades, que son las realidades colectivas y que podemos transformarlas por un mejor, unas mejores condiciones de vida. Eso era algo que tenía él muy profundo, e incluso eso fue algo que llevó a lo que fue en los 80s muy importante, los coloquios de fotografía a nivel de México y a nivel de Latinoamérica, y donde había decisiones entre artistas que consideraban la foto como un documento más artístico, estético, y la fotografía como un documento social. Entonces en esto Nacho participó, y esa suma de reflexiones lo vemos en sus borradores, en donde inició las ideas para realizar esta semiótica de la fotografía. A mí personalmente me parece que esto sigue siendo algo muy importante de realizar en México. Estos trabajos que él, sus reflexiones y los escritos dan pie a que alguien pudiese continuar en este ámbito, en este trabajo. También quiero comentar, como parte de este trabajo que él realizaba, en la sistemática que tenía en la pedagogía ya del aula con el trabajo de los estudiantes, por ejemplo, él grababa todas sus clases, escuchaba todas sus clases para poder dar una continuidad en la discusión en cada clase. Eso es pues toda una formación, digamos, no solamente de un fotógrafo, sino de un investigador, sociólogo de la imagen. Bueno, estas grabaciones forman parte de este acervo. Entonces, en su conjunto, todo este trabajo visual que vemos en libros y en fotografías, y este trabajo que vemos escrito y en reflexiones de diferentes formas, como ya lo expliqué, es lo que alcanzó a hacer Nacho, y lo que creo que podemos ver como una madurez de un fotógrafo único en México. Comentaba también la faceta del cine y de la fotografía fija. Esto es algo que Nacho mantuvo a lo largo de toda su vida. Cuando él empieza a estar interesado en la fotografía, en realidad menciona a través de sus documentos y en algunos programas de algunas exposiciones que él estaba interesado en un inicio en el cine. De hecho, la familia se cambia, vivían en Tamaulipas, donde él nació, después en Orizaba, fueron a vivir a Mérida, se cambian a la Ciudad de México para que él tuviera la oportunidad de estudiar y tener contacto con cineastas. Él solicita a varios cineastas, y entre ellos obviamente a Gabriel Figueroa, que lo incorporara en su equipo de trabajo. No lo logra, pero lo que podemos ver a lo largo de todo su trabajo es esa importancia que él le da al movimiento en la fotografía. Lo que él llamó que eran textos con las fotografías, y con lo cual se dio a conocer de una manera más, digamos que amplia, y que fue su participación en las revistas de Siempre, de Hoy, en los años 50 en México, son precisamente eso, son argumentos visuales que cuentan una historia, una misma temática con diferentes fotografías, y que narran historias, narran ciertos aspectos de la vida, sobre todo urbana, en México. Y eso lo mantuvo en toda su trayectoria. De hecho, en los 60s, cuando tiene la oportunidad de participar en el INI, y que Juan Rulfo está también participando, y hay todo un movimiento acerca de la forma en la que se acercan los antropólogos y la política indigenista en México, no solamente hizo trabajo fotográfico, sino documental. Y en el INI, bueno, lo que es ahora el INI, se conservan documentales muy importantes, uno de ellos Todos Somos Mexicanos, que marcaron también un hito en lo que es la documentación del mundo indígena en México. Entonces, estos son aspectos que me parece muy importante mantener presentes cuando observamos la obra de Nacho, y también el reconocer esta parte analítica de Nacho López sobre su entorno y sobre el énfasis que hizo con sus estudiantes y sus colegas como un sociólogo,
para poder documentar lo que ocurre, denunciarlo y plasmarlo. Y él decía que si la obra permanecía y si la obra al cabo del tiempo era reconocida como una obra importante, podría llegar a ser una obra de arte y por lo tanto un artista. Pero lo ponía en puntos suspensivos, ¿no? Lo cual pues lo logró. Bueno, de esta manera que lo que yo pretendí es contribuir con aspectos que no vemos desde la fotografía misma, pero que están ahí y que forman parte de esta trayectoria de uno de los fotógrafos más importantes en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos por venir. Muchas gracias, Pilar, por la invitación. Para mí es un enorme gusto desde que nos conocimos por otro proyecto, también muy divertido. Pues bueno, agradezco mucho esta invitación. Yo quisiera iniciar diciendo, partiendo desde un lugar que tiene que ver con, ahora que comentaban respecto a la labor invisible siempre de los archivistas, de la gente que se dedica a las bibliotecas, que hacen una labor fundamental, sin la cual nosotros como investigadores, los museos, sería imposible realizarla. Entonces, en gran medida, creo que esa labor de documentación constante pues permite, ¿no?, generar como nuevas investigaciones, nuevas miradas respecto a obras que muchas veces están ahí a la espera de algún investigador, de algún artista, de ser encontrada. Y en ese sentido, ahora que conozco esta labor profunda, comprometida, que han hecho durante muchos años sobre la obra de Nacho López, del fotógrafo, me parece fundamental para el presente, y es ahí donde yo quisiera insertar mi participación desde, digamos, desde una perspectiva bastante, voy a decirlo así, desde mucha ignorancia respecto a la cantidad de documentación que hay sobre la obra de Nacho López. Es decir, cuando empecé a investigar, a partir de esta invitación, hace un mes, un poquito más de Pilar, me puse a documentar en la medida de lo posible y era una sensación de un artista, voy a llamarlo así yo, de un fotógrafo, para mí un artista multifacético que abarcó un espectro amplio, desde la fotografía, el cine, la educación, en fin, parecía la escritura, ¿no?, que fue un aspecto que yo, en el cual me enfoqué específicamente en un texto mecanografiado, que me gustó mucho por lo que está planteando ahí, que se llama El indio en la fotografía, un texto, según la investigación que realicé, que escribió para el 30 aniversario, si no me equivoco, del entonces INI, en el cual está reflexionando respecto a la práctica de la imagen y la fotografía y cómo está representado el indio. Entonces, me gustaría leer esto porque así inicia el documento y dice: el término indio siempre me ha parecido discriminatorio, y aunque se utiliza para demarcarlo de otras clases sociales, la pequeña burguesía relega al indígena en el último de los estratos. Parte de su significación peyorativa, la televisión, el cine, revistas cómicas y fotonovelas se han complacido en presentarlo como caricatura y objeto de escarnio con vices folcloristas. El indio Bedoya, cruel, vengativo, burlón; el indio Madaleno, ingenioso y respondón; la india María, satírica y revanchista; María Victoria, sirvienta indígena en casa pudiente, inocente pero incisiva. Quizá el indio Calzoncín, el del cobertor eléctrico, sea quien, en todo caso, represente una dignidad siempre en actitud defensiva ante el secular caciquismo. Este es el primer párrafo, es un texto que está publicado en el catálogo de la exposición que se realizó en Bellas Artes en el 2016, es una edición, digamos, facsimilar, que aparece en seis hojas, y me parece, este inicio me parece fundamental, sobre todo estos son los carteles de algunas de las referencias que hace Nacho López, por ejemplo, La India María, el título Tonta, tonta, pero no tanto, que cuenta la historia de una mujer que viaja a la Ciudad de México con un acento que, producto de esta cinematografía nacional, de la industria cinematográfica de los 70s, esta película es del 72,
Y también por otra parte está esta comedia de Calzón sin inspector de Alfonso Arau, dirigida por Alfonso Arau, de 1974. Es un sexenio, una época donde está como presidente Luis Echeverría, y bueno, es un sexenio bastante complejo porque Luis Echeverría venía arrastrando en su estela la matanza del 2 de octubre de 1968. Entonces había un escenario de mucha represión en el ámbito social, en el ámbito artístico también, pero paradójicamente también había una promoción desde distintas instituciones, por ejemplo el Centro de Producción Cinematográfica, para realizar producciones al interior de la República que tenían un corte, digamos, como de izquierda revolucionaria. Entonces es una época en la cual a mí me generan muchas interrogantes respecto a un escenario donde por una parte se promueve una producción artística, entre comillas, crítica, pero por otra parte está, digamos, toda esta, lo que ahora se conoce como la guerra sucia, ¿no? Específicamente en los estados de Guerrero, donde quienes eran asesinados en su gran mayoría eran personas de grupos étnicos, ¿no? Hablantes de distintas lenguas que estaban vinculados con movimientos sociales. Era una época también, 1970, que era como un resabio de un momento en el que México, si nos vamos un poco más atrás, hacia los 60s, 70s, México quería plantearse frente al escenario internacional como un país moderno, como un país internacional donde se conciliaba lo local con los lenguajes más avanzados. Entre ellos, por ejemplo, hay algunas fotografías de Fernando y Roberto. Esta es la residencia de Luis Echeverría, construida por el arquitecto Artigas, Jardines del Pedregal, en 1966. Quería poner esta fotografía porque es una fotografía color, más adelante volveremos a ello respecto a una valoración que hace Nacho López de algunas fotografías respecto a la fotografía y el color y la técnica fotográfica, pero me parecía interesante cómo, al menos para estas fotografías se difundían sobre todo en revistas de publicidad o postales, entonces hay toda como una historia respecto a la fotografía en color, poco explorada, cada vez más, pero que durante mucho tiempo también estuvo al margen de los estudios visuales, de los estudios del arte, por considerar que representaban a México de una forma de un tanto folclorista, ¿no? Bueno, aquí vemos esta casa de Luis Echeverría, y por otra parte también esta imagen de México se buscaba construir también, por ejemplo, en las Olimpiadas de 1968, a partir del diseño, ¿no? Este es producto hay toda una controversia alrededor de ello, que no vamos en este momento a hablar de ella, pero bueno, el diseño de esto corrió a cargo de un equipo grande dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, al cual estaba integrado el diseñador y arquitecto Eduardo Terrazas y también Lance Wyman. Quise poner este logo, que es conocido por todos nosotros, porque según la historia, este logotipo es la suma, por una parte, de las vanguardias europeas, específicamente el arte cinético, el arte óptico, donde se planteaba la idea de un movimiento, pero por otra parte estaba inspirado en las tablas wixárikas, en las tablas huicholas, en los cuales se tejía con hebra de hilo de lana para formar figuras geométricas. Entonces digamos, es como, aquí lo quería poner porque de alguna forma México buscaba construirse a partir de una idea de lo indígena, pero diluido. Una idea de lo indígena donde aparecía siempre como una referencia, o como por ejemplo también, bueno, en muchos de los murales donde se representaba, digamos, al indio heroico, pero en la realidad era discriminado, como menciona Nacho López. Frente a esta imagen de México que se planteaba, una imagen moderna, cosmopolita, abstracta, la tendencia, aparecen estas imágenes de Nacho López, vecindad en un antiguo convento de betlemitas. Es una imagen, una fotografía que para mí parece que navega en un sentido contrario, en un sentido crítico opuesto, sagaz, mordaz, con una forma de representar de una manera casi satírica esta ilusión, ¿no? Como decía Monsiváis en algún texto, que Tlatelolco era la ilusión de un México sin vecindades. Aquí está representado y es muy contrastante esta imagen de la Torre Latinoamericana, en ese entonces emblema de una supuesta modernidad, del progreso,
y bueno, una estructura, de un pasado de alguna forma ocupada por otras formas de sociabilización. También la forma de representar, por ejemplo, en este caso a las infancias, a los cuerpos, eh, salir a las calles, no estar necesariamente en un… yo imagino a Nacho López como un flaner, como un paseante, caminando todo el tiempo, descubriendo los espacios y relacionándose con los mismos. Otra forma, este proyecto que bastante también conocido de la serie La Venus se fue de juerga por los barrios bajos, habla también de para mí, estas estrategias como de fotografía conceptual, en las cuales crea una suerte de ficción, por llamarlo de una forma, no necesariamente sería el término, pero donde a partir de, digamos, escenarios que va construyendo, hace un paseo. A mí me recuerda bueno, a mí y también a varios investigadores, viene a la mente esta pieza de el conocido artista mexicano, radicado en México, eh, de origen belga, Francis Alice, donde alrededor del centro histórico se pasea, The Collector se llama la pieza, se pasea con un juguetito, digamos, artesanal, popular, y de alguna forma da cuenta, a mí me llamó mucho la atención cómo estas estrategias fotográficas, artísticas de Nacho López se utilizan actualmente, digamos, en el arte contemporáneo, ¿no? Bajo otros formatos, bajo otros lenguajes, y en fotografía en blanco y negro, pero, digamos, persigue esta misma inquietud de descubrir los espacios de una forma distinta. Quisiera hacer esta cita de Federico Navarrete, leerla, porque a veces queda una duda, queda una duda, para que no quede una duda. México es un país racista. Los mexicanos practicamos sistemáticamente esta forma de discriminación contra nuestros compatriotas que tienen un color de piel más oscuro, contra los indígenas y los afromexicanos, contra los inmigrantes, contra los extranjeros y contra todos aquellos que nos parecen diferentes e inferiores. Todos los días en las ciudades y en el campo, en los medios de comunicación y en los centros de trabajo, en la calle y en los establecimientos comerciales, se discrimina a hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, a causa de su aspecto físico, de su manera de hablar, de su forma de vestir. En nuestro país se practican muchas formas de discriminación. Marginamos y a veces incluso agredimos a las personas por ser mujeres, por ser homosexuales o transexuales. Les negamos oportunidades por tener una religión diferente a la católica o simplemente por ser jóvenes o demasiado viejos, o por vestirse diferente. Menospreciamos a los extranjeros y a los que hablan español con un acento distinto. De estas múltiples formas de exclusión, una de las más difundidas y más dañinas es el racismo, que discrimina a las personas por su color de piel, la forma de su cabello y sus rasgos faciales, pero también por su cultura, su forma de vestir y de pensar, que son considerados índices de su pertenencia a una raza supuestamente inferior. En nuestro país, las peores, aunque no las únicas formas de racismo, se dirigen a los indígenas y a las personas que parecen serlo, así como a las personas de origen africano. Quise traer esta cita de un texto publicado en el 2016 de Federico Navarrete, historiador que pertenece al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, porque me parece que hay una coincidencia, si bien Nacho López no está hablando de racismo, sí está hablando de esta discriminación que existe. En ese sentido, su obra me parece fundamental en el presente, con esta mirada, porque está, como comenté al principio, está transitando en un camino completamente distinto, pero pero complejo al mismo tiempo, porque, por ejemplo, en la película que citaron, Todos somos mexicanos, de alguna forma, aquí hay unos stills, donde es un cortometraje muy breve, en donde se narra de manera muy sencilla cómo se va a construir una presa, se inunda para eso una comunidad, aquí se ve en el centro cómo está siendo desplazada, pero bueno, hay un final feliz porque después hay un centro integrador del INI, donde pues como que la gente vive después feliz como con el progreso de esta modernidad. Nacho López hace la fotografía de esta película. En la segunda parte del documental es un tanto similar, solo que se centra en el aspecto no de la construcción, sino en el aspecto de la salud. Y bueno, plantea un poco la misma narrativa. Al inicio hay una mujer que está enferma y que tienen que recurrir a la medicina tradicional. Se plantea como una especie como de subdesarrollo. Luego hay un momento de la narrativa, llegan a los centros de integración,
centros del INI, y bueno, hay después como está expresado, por ejemplo, las inyecciones, en el acceso a la salud de otra forma. Es interesante, a mí me resulta interesante porque, al menos desde mi punto de vista, si bien había una ideología, o existe en la actualidad una ideología nacionalista donde tiende a integrar bajo el concepto de mexicanos todas las diversidades culturales y étnicas, digamos, en la actualidad desde una perspectiva artística, cultural y antropológica, hay un cuestionamiento grande respecto a esta idea que le llaman la mestizofilia o la leyenda del mestizaje, donde, digamos, se profundiza sobre eso, pero digamos el INI funcionaba en algún momento dentro del Estado mexicano como este agente, ¿no?, que integraba, pero esa integración, visto por algunos estudiosos, tiene que ver también con una suerte de, la palabra suena muy rimbombante, pero con un etnocidio, no con la eliminación de los cuerpos necesariamente, como un asesinato o un exterminio, sino a través, por ejemplo, de la educación. Como en esta película, Paul Leduc lo empieza a ver en Etnocidio, Notas sobre el Mezquital, donde empieza a analizar cómo a través de distintas estrategias un estado económico, el capitalismo, no solamente un estado nacional, sino el capitalismo, tiende a, por ejemplo, la lengua. Eso me vinculó, me recordé esta pieza de Andy Medina, que se llama Ignorante en español, donde es una instalación de pintura sobre muro, instalación de mesa, banco y diccionarios, donde él está cuestionando, digamos, esta educación oficial, donde se tendía en algún momento a que las personas aprendieran el español y de igual forma olvidar su lengua materna, que incluso se sintieran avergonzados de ella. Esas son, digamos, distintas estrategias de prácticas etnocidas por parte de un Estado. Hay otro proyecto también muy interesante dentro del campo del arte, del artista Eduardo Baroa, donde él se llama Proyecto de Demolición Museo Nacional de Antropología del 2017. Es una instalación que se compone de esculturas, fotografías, infografías y videos, donde él está cuestionando, por ejemplo, la labor del Estado mexicano extractivista, donde a los distintos pueblos originarios se les arrebató, se les quitó sus objetos, por ejemplo el Tlaloc, que llaman Tlaloc, que está fuera del Museo de Antropología, hay un documental, La Piedra Ausente, donde se narra eso. Digamos, quise traer estos ejemplos para vincularlos con la obra de Nacho López, porque después él empieza a analizar y comienza a ser muy crítico respecto a la posición que muchos fotógrafos han tomado a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, él hablaba como a finales del siglo XIX había los tipos mexicanos, en un sentido de exploradores folclóricos, donde justamente se buscaba ver a México o al país con este dejo de, digamos, como herederos de esta tradición de los viajeros, ¿no? Él habla como en el 1910, un periodo revolucionario, habla de las imágenes de un pueblo indígena en armas. Hacia 1920 habla de la poca cercanía con la vida íntima de las comunidades indígenas que muchos fotógrafos en el texto que hace apunta sobre ciertos autores, ciertas autoras, a los cuales está él, digamos, valorando, ¿no? Va haciendo una valoración respecto al trabajo. En 1930 me llamó la atención en cómo él menciona estos clichés que derivan en aberrantes visiones que persisten en postales turísticas. Y él habla mucho de la influencia de Eisenstein, cómo de repente los paisajes que habían en la fotografía tendían a ver lo exótico, lo tropical, lo que podía ser comercializable. Entonces es muy agudo en todo este análisis que está haciendo en este texto de apenas 6 cuartillas. En 1940 él habla de una actitud de respeto por las imágenes, la veracidad y la intimidad del indígena. Específicamente se está refiriendo al caso de Walter Reuter, quien a lomo de burro se dispone a transitar por los distintos caminos en México, sinuosos. Hay una valoración él hacia el final de su texto, porque también ese es otro aspecto que me parece fascinante, la capacidad de síntesis en su escritura, y creo que realmente hay pocos artistas, pocos fotógrafos que a veces es por la falta de tiempo, o muchas veces por la falta de tiempo, que están en procesos creativos y en ocasiones no hay oportunidad de sentarse a redactar y a pensar sobre la misma práctica lo que uno va realizando. En este caso Nacho López va pensando sobre la práctica en la escritura y menciona: la cámara fotográfica puede ser un instrumento de agresión o un enlace de amistad
En el primer caso, el fotógrafo turista que llega a las comunidades indígenas con la carga de sus propios prejuicios, dispara su cámara como rifle sin ninguna consideración, buscando lo sensacionalista y la barbarie mágica, para mostrar después ante sus amistades la visión superficial de un perro mundo. Estas fotos valen 1 centavo la docena, que son aprovechadas por revistas extranjeras para presentarnos como país somnoliento, pleno de exotismo. Otra cosa, aquí por ejemplo quise contrastar esta imagen de John Christian Celso enseñando a sus pequeños bules para tabaco del 72, un positivo en 35 milímetros, con la de Nacho López del libro Los pueblos de la bruma y el sol del Instituto Nacional Indigenista del 81. Me llama la atención porque en esta fotografía y en otras incluidas en el libro de Los pueblos de la bruma y el sol, aparecen gestos que, bueno, Jesse Lerner analiza también, de cómo empieza a observarse un cambio cultural desde un sentido material. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la imagen a color, vemos a esta persona con unos lentes, unas gafas de color oscuro, que de alguna forma dislocan una preconcepción respecto a la forma en la que está representado un cuerpo. Yo, en ese sentido, veo esta imagen de Nacho López en un mismo nivel, aunque es una fotografía en blanco y negro, también está pintando, la persona está dibujando a partir de un libro de texto gratuito la imagen de Madero, pero casi como una caricatura que está basada a su vez en un mural. Y al menos lo que Jesse Lerner está analizando u observa en esta imagen es cómo podríamos cuestionar respecto a cuáles fueron los logros de esta revolución que pudieron haber llegado o no a las comunidades. Es decir, hay como en las imágenes están ya impregnadas de un montón de preguntas alrededor de ellas que pueden verse. Ya para finalizar, Nacho López termina con esta, que lo quiero leer por la idea que plantea. Cuando la cámara es un enlace de amistad, de legítima intercomunicación, el fotógrafo asume una gran responsabilidad y un compromiso que implica una posición crítica y de análisis, un poco lo que comentaban previamente respecto a estar como situado de alguna forma con un contexto en el mundo informado. Con un previo bagaje de sólida información llegará a la comunidad indígena y tímidamente, después de algún tiempo y pidiendo los permisos necesarios, usará su cámara. Sabrá hasta dónde es aceptado o rechazado por la familia y tendrá sumo cuidado en no transgredir los límites de la más elemental educación. Beberá y comerá lo que se le ofrezca y dormirá en cualquier rincón. Así, lentamente penetrará en la cultura y en la idiosincrasia de los habitantes y obtendrá un documento perdurable que fija personajes, religión, costumbres, tradiciones, más allá de la realidad aparente, a fuerza de observar las delicadas y sutiles reacciones, anticipándose al curso de las tensiones y crisis. Existirá la posibilidad de lograr un cuadro de experiencias nacionales y por ende universales. Creo que a este modo de ver y sentir pertenece la penúltima generación de fotógrafos reporteros, Alfonso Muñoz, Héctor García, Óscar Menéndez y Nacho López, y de la reciente Graciela Iturbide y Jesús Sánchez Uribe. Quiero finalizar con estas imágenes que forman parte, digamos, de este registro de Nacho López, porque me parece que es mi percepción que las fotografías de Nacho López, si bien en su seno y en su estructura de producción transitaban bajo un esquema de producción, digamos, estatal, al menos desde mi punto de vista, las imágenes de Nacho López se fugan en un sentido positivo respecto a cualquier forma que el Estado pueda buscar aprender y controlar las imágenes. Las imágenes de Nacho López, por la capacidad crítica, reflexiva en las cuales se ubican, tienen esta libertad absoluta dentro de la misma imagen y por eso regresaría al inicio respecto a la labor de conservación y difusión de ciertos archivos. Entre ellos creo que el archivo de Nacho López es un archivo fundamental para preservar, difundir para la contemporaneidad, para el futuro y para nuestras vidas. Entonces con eso cerraré mi participación. Muchas gracias. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Este ha sido un proceso fantástico, complejo por la carga emocional que
que implica para nosotras como hijas de Nacho, ¿no? Pero antes de, yo voy a hacer una lectura breve y daré algunas notas de imágenes que vamos a ver. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer muchísimo a quienes han permitido, han ayudado, han contribuido a que se realicen estos eventos en torno a Nacho López. Quiero primero, desde luego, agradecer al CENART y a su director, el maestro Antonio Zúñiga, por la apertura. Toqué la puerta y la puerta se abrió, solita casi. De la misma manera al maestro Armando González Rangel, que es el director de la Biblioteca de las Artes, y a Marcia Salas, que es subdirectora de Organización Documental de la biblioteca, porque con una gran capacidad y con una gran pasión han pues hecho un trabajo importantísimo para que todo esto se realizara. También a mi queridísima maestra y amiga de muchos años, Ofelia Chávez de la Lama, directora del Centro Nacional de Investigación y Documentación de la Danza del IMBAL, porque ha sido siempre un apoyo para todos los proyectos, las ideas, en fin, ha estado siempre de la mano acompañando todos estos procesos. Gracias, maestra. También quiero agradecer a la maestra Alejandra de la Paz, directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, y a su curador, Joshua Sánchez, porque muchas de las imágenes que ustedes pueden ver, especialmente las que se proyectan atrás en la biblioteca, quienes ya estuvieron por allí, pertenecen precisamente al libro que fue el libro catálogo en homenaje a mi papá en el 2016, y ellos nos permitieron hacer uso de esas digitalizaciones porque es compleja el paso de lo análogo a lo digitalizado para que tenga buena calidad, ¿no? También quiero agradecer al equipo de programación de CENART, mucho a mi queridísima Carla Barrón, que no sé dónde anda, pero anda por ahí, yo sé que está por ahí, por todo su apoyo. La lista es muy larga, pero no quiero dejar de mencionar a Edgar Jiménez, diseñador de la Biblioteca de las Artes, a Miguel Ángel García, a Josué Manuel Vega, a la maestra Ana Franco, que también ha sido un apoyo importantísimo para todo lo que ha sido cine documental, el cine, las transferencias a digitalización, en fin, todo el trabajo que es muy importante. Al equipo de Canal 23 que nos ha estado grabando en estos eventos, y agradezco muchísimo. Y bueno, hay muchas más personas, entonces pues solamente les agradezco con el corazón a todos ellos. Quiero comenzar con una breve lectura de un texto de mi papá que dice así: considero que mi oficio es el instrumento más dúctil para explicar la lucha de clases, para entender dialécticamente al mundo de las contradicciones económicas y sociales, para expresar honestamente mi relación con la sociedad y en particular para comprender al individuo. Sé que a la larga se conservará una documentación fotográfica en algún archivo perdido, que será el testimonio de una aportación mínima al rescate de nuestra identidad como pueblo contra el enajenamiento consumista. Vendrán grandes transformaciones, trastornos y guerras, pero la fotografía consignará el conflicto eterno, el hombre en busca de dignidad, comida, techo y educación. Y bueno, no me voy a detener en la cuestión biográfica, más bien quiero compartirles estas imágenes que vamos ahora a mirar un poquito.
A ver, Joshua, a lo mejor, no sé si voy a necesitar tu ayuda, pero ahorita te digo. Ya la hice, ok. Entonces, vamos a ver. Entre sus fotos él hizo muchos autorretratos manipulados de distintas formas. Este es un autorretrato muy particular porque es él tomando la fotografía, pero van a observar que la cara está movida porque tiene o agua o vaselina o algún material que él seguramente utilizó a la hora de la impresión, y sin embargo el lado de la mano que sostiene a la cámara tiene mucha claridad. Entonces es una elección consciente el darle un sentido de esta cosa media difusa de la realidad, qué es la realidad, qué es el yo y qué es la cámara como ojo que mira exactamente el suceso, ¿no? Él se tomó muchos autorretratos haciendo experimentos, en fin, como la primera y última foto que vimos en el PowerPoint de Joshua, esta esfera, ¿no? Aquí está él seleccionando imágenes. Todavía esta es una imagen de principios de los 50, cuando tenía su changarro, como le decía él, en la calle de Valderas. Tuvo varios changarros, como decía. Este es otro autorretrato. Se había rapado voluntariamente y luego, bueno, ya no le creció el pelo. Pero lo interesante es ahorita van a ver algunas de estas de fotos de esta serie, porque hizo un montón de esta serie, desde que lo empiezan a rapar hasta que sale a la calle, camina, en fin, ya lo veremos. Me interesa, no sé por qué aparece cortada, pero bueno, esta es una famosísima foto de un barrendero en Avenida Juárez, y estamos viendo el amanecer, ¿no? Me voy a ir adelante porque está cortada y le quita un poco la perspectiva que da la propia calle. El ángulo de la fotografía es tal que se ve la calle hacia el infinito, digamos, y esta percepción de una realidad brumosa que separa al barrendero, que además con la técnica tan extraordinaria que tenía, el barrendero se ve con una gran claridad y todo lo demás es una extrañísima bruma. Esta es una foto que todos hemos visto, que está en los catálogos, en los libros, es Bellas Artes a través de un globo. En aquella época, estos los 50, no sé cómo se llamaba el material, pero era un material que se inflaba, que era como un plástico extraño, transparente, y con ese material y con el señor que vendía los globos hizo un montón, también una serie completa, ¿no? Aquí vamos a empezar a ver las fotos de danza, y esto es lo que me interesa. Compartirles, desde luego que como ustedes han visto, el campo de la obra de Nacho es extensísimo. Esta es una foto poco conocida de Gualdín. Es una foto no de una obra en particular, sino que le pidió a Gualdín que salieran al campo a tomar una serie de fotografías, pero me parece muy reveladora del carácter de Gualdín, porque tenía esta ambigüedad, yo no la conocí obviamente, pero al parecer, por lo que cuentan sus contemporáneos, era a la vez muy abierta como artista y muy privada, muy cerrada como persona. Entonces, esta especie de misterio es lo que Nacho quiere aquí fotografiar, ¿no? Esta imagen donde ella está pues cubierta completamente, y estas misteriosas piedras que parecen ser la única compañía de Gualdín. Es algo interesante.
Aquí está Javier Francis, como ustedes, la mayor parte de ustedes saben, Javier, tanto como Waldín, como John Sackmari, etcétera, ya mencionaré a los demás, fue un bailarín que vino de Estados Unidos y venía para hacer una serie de proyectos muy específicos y se quedó en México, ¿no? Aquí lo que me interesa compartirles de la fotografía es el ángulo. Lo obvio sería que el fotógrafo tomara todo el cuerpo, o por lo menos el cuerpo de la mitad para arriba con los brazos completos y que algo de la cara se pudiera ver, pero a Nacho en esta foto lo que le interesa son las tensiones que se producen en el cuerpo y cómo salen más allá de la imagen, como parece que los brazos, las manos que no podemos ver seguramente están llenas de tensión por esta fuerza física y emocional por el cuello de Javier. Esta es una foto de José Limón muy conocida, pero pocos saben que es de Nacho López, y por eso la quería yo incluir. José Limón, si no recuerdo mal, llega por primera vez a México en el año 51, y va a hacer un montón de obras, va a traer a su compañía en la primera ronda, va a ser La Pavana del Moro, con Lucas Jobim, etcétera, y también va a crear obra, ¿no? Entre esa obra, esta que se llama Redes. Y como digo, la foto se ha reproducido mucho, pero no siempre con el crédito, y bueno, pues es de Nacho López. Aquí esta foto podemos ver de pie dirigiendo un ensayo al propio José Limón, de espaldas el que está cargado es Lucas Jobim, y atrás cuchicheando, chismoseando, se encuentran Ana Mérida y Guillermina Bravo. Están allí sentadas platicando mientras ocurre el ensayo. Y aquí volvemos a ver a José Limón, a Guillermina Bravo, que se ve de frente, y a Ana Mérida, que se ve de espaldas. Quiero mencionar un poquito el trabajo de Ana, porque ahora se le recuerda poco, se recuerda más a Guillermina, pero Ana fue muy importante en todo el desarrollo de aquello que se dio en llamar la época de oro de la danza, ¿no? Hizo mucha obra y desafortunadamente por desencuentros, por discordias, etcétera, hubo una separación en esa primera etapa del movimiento, y entonces cada quien tomó su camino. Me refiero a Guillermina y a Ana, y fue Guillermina la que tuvo más agudeza para hacerse de los recursos para crear su compañía. Habría mucho estas fotos guardan no solamente un montón de información histórica de la danza, pero también de información estética, como vamos a ver en esta foto. Esta es la foto que está a la entrada de la exposición de Zapata. Lo que quiero que observen es el ángulo, o sea, la toma de la fotografía. No es una toma horizontal de nivel ojo normal, está tomada desde abajo con el propósito de que se vea la extensión de Rocío Sagaón, nuestra tía, y atrás Guillermo Arriaga. La fotografía, además, si ustedes observan, está cortada al límite, o sea, apenas pasa, sí están completos los dedos de las manos y de los pies, pero apenitas para dar no una sensación de espacialidad, sino de centralidad corporal. Es como si la foto nos obligara a pensar en el centro, en el corazón del cuerpo de los dos, ¿no? De Zapata hizo un montón de fotografías, como 6,000 y tantas. Lo pueden ver en la entrada de la biblioteca, que van a ver abajo, está la firma de él, el año 1953, y del lado izquierdo dice copia 500 y tantos de 6,000 y no sé qué. Entonces, de 6,000 de esta obra nada más.
para que se den una idea. Entonces, bueno, esta es otra foto del mismo Zapata, igual que esta. Aquí lo importante también de decir es que a veces nosotros no contamos la historia completa y hacemos, pues no le hacemos no le damos la dignidad al proceso investigativo, ¿no?, que debe tener. Hay que decir que aunque la obra de Zapata está firmada como de Guillermo Arriaga, que lo es, pero una mano muy importante fue la de Miguel Covarrubias, porque él fue acompañando el proceso hasta tener una línea de guión que fuera mucho más clara, menos laboriosa, digamos, de expresividad. ¿Por qué lo sé? Siguiente punto. Nacho, una de los últimos proyectos era hacer un libro sobre danza, ilustrando con estas fotos, entre otras, y con una serie de entrevistas. Estas entrevistas a Miguel Covarrubias, a Guillermo Arriaga, a Rocío Sagaón, a Chávez Morado, en fin, a muchos artistas de la danza de aquella época. Y ahí se puede ver tanto en la entrevista a Guillermo, como en la entrevista a Covarrubias, como en la entrevista a Rocío, etcétera. Luego, bueno, aquí está Rosera Marenco, también no la tenemos muy presente, pero ella fue muy importante, colaboró con Ana Mérida, luego se independizó, luego entró a Ballet Folclórico de México, luego fue mi maestra, etcétera, y fue una bailarina fantástica, fantástica. Otra gran bailarina, Elena Noriega, gran amiga de Nacho además. Aquí volvemos otra vez al Zapata. Como digo, las imágenes de Zapata son montones y montones. Esta es una obra que se llama Los Gallos. Voy un poco rápido porque nosotros en un momentito, que ya me dirán la maestra Ana cuándo es momento de cortar, porque como vamos en línea, estamos ahora sí que transmitiendo directo, tengo yo que acortar un poquito mi participación. Pero bueno, les quería yo compartir, por ejemplo, aquí los ángulos que decide tomar. Esta es una foto de Javier Francis y John Sackmary. Exactamente, y es una fotografía en donde obviamente está clarísimo que lo saca del teatro para hacer el experimento con el espacio y el aire, en fin. Esta es Ana Mérida, mismo fenómeno, ¿no? Otra vez aquí Javier Francis, hay mucha foto de Javier porque eran grandes amigos. Esta es una obra que se llama Tóxcatl. Aquí vemos a John Sackmary. Yo no tengo mucha referencia, no dejó materiales escritos para saber qué fue al final. Me parece que se regresó a Estados Unidos. Este es Redes de José Limón, y concluyo con más autorretratos. Nacho tomando el café. Ayer decía yo que era un apasionado de la música africana y que era también un apasionado en particular de la música de jazz, tanto así que se había comprado un sax que quiso aprender a tocar y que bueno, no se le dio, como decía yo ayer. Pero sin embargo, para lo que era muy bueno era para tocar el cajón. Y entonces aquí lo vemos con el escultor Pedro Cervantes y con el fotógrafo Pepe Vaca en una jamming session. Y aquí regresamos a los autorretratos de cuando se rapa. Podemos ver en el extremo, podemos ver el ojo de la cámara, y aquí pues ya acabado de rapar. Podría yo decir muchas cosas más, pero sé que tengo que cerrar ya. Esta es una foto de cuando era niño, y la foto con la que abre y cierra el PowerPoint de Joshua, ¿no? Y bueno, y quiero, ¿me das 2 minutos más? Sí, maestra. Gracias. 2, lo juro, ya, y ya acabamos.
Les voy a compartir, este es un texto inédito mío. Cuando hicimos la exposición de Bellas Artes, Citlali, mi hermana y yo fuimos comisarias, entonces nuestra tarea era revisar que todo fuera bien, que los enmarcados fueran como debían ser, y yo tuvimos dificultades desde luego, pero fue realmente una magna exposición porque se ocupó todo Bellas Artes, todo absolutamente, ¿no? Entonces la posibilidad de ver la obra fue fantástica. Al cerrar yo escribí esto: pienso en la mirada de mi padre. La travesía amarilla, le llamo amarilla porque el logotipo era amarillo y por eso me vestí de amarillo, y extrañamente aquí eligieron el amarillo también, no sé por qué, no se los pregunté, no se los pedí, pero también es el amarillo como el color que se eligió, ¿no? La travesía amarilla ha terminado, es época de lluvia y las calles mojadas brillan en la noche. Imágenes que regresan a su sueño cuando termina la exposición, hasta que la nueva mirada, la de ahora, desenvuelva el embalaje y abra el vuelo protector para insuflarle vida otra vez a lo que siempre permanecerá vivo. Plata sobre gelatina vivirán en otros ojos, en 10 años o en 100 años. Algún alma solitaria caminará por Avenida Juárez recordando a Nacho López en una madrugada desolada, entre la bruma y el polvo, levantado por la escoba del barrendero que vive congelado en su fotografía. Este tiempo ha terminado, pero la travesía de este hombre llamado Nacho López sigue adelante, autónomo del tiempo, libre y liberado de toda atadura temporal, burocrática, histórica o didáctica. Nacho se levanta cada vez más alto en el tiempo, más lejos de las manos y las bocas, más cercano al corazón del inocente que mira su imagen y ve en ella el espíritu compasivo que anida en el corazón de cada uno y en el alma de este artista, de este hombre, Nacho López, de este padre mío, Nacho, de mi padre. Su camino sigue adelante, proyectado hacia el futuro. Se ilumina con su propio dolor y con la fluidez de la luz con la que sus ojos han mirado. Su compasión, abierta, sin vergüenza, igual que su rabia, su desazón ante lo injusto del hombre. Nacho comprende, nos comprende. Esa es su fuerza, su eterna mirada, delimitada únicamente por el instante presente de la imagen. Mientras el dolor siga, su obra seguirá y romperá el espacio y resonará en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues quiero dar paso, no sé si aquí entre los presentes o de manera virtual tengamos alguna pregunta, algún comentario. Estamos a la escucha para nuestros invitados ponentes. ¿Alguien que quiera formular alguna pregunta, algún comentario? Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. No es algún comentario en específico, solamente un agradecimiento de corazón por esta labor de podernos acercar al trabajo del maestro Nacho López, que de verdad cada vez resulta más fascinante y más digno de estudio y de reflexión. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Virtualmente tampoco tenemos, ¿verdad? No, no tenemos tampoco. Adelante, por favor. Hola maestra, buenas noches, bueno a todos. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, nos menciona usted que la labor que ha hecho con su hermana, de todo este acervo, ¿no? También que
que ustedes pues han tratado de conservar y se han hecho exposiciones previas en el Palacio de Bellas Artes y bueno, ahorita. Y claro, me imagino que debe ser un súper acervo, ¿no? Y entonces, si hay como programadas todavía más exposiciones, no sé, yo siento que hay veces que ahorita que fuimos a la exposición, uno se queda como con ganas de ver como más, o sea, yo la siento como, pues sí, o sea, me genera como mucha más expectativa como de, y entre más veo, quiero como ver más y más y más, ¿no? Y entonces, de repente, en el contenido es mucho contenido, pero a la vez sí hay como esta necesidad como de ver más, ¿no? Si en algún momento se pudiera hacer como una exposición como mucho más grande, ¿no? O sea, para el público, porque de repente son muy interesantes, pero sí uno se queda como picado, o sea, como leer un libro y que no terminas y que, claro, o sea, es obvio que no vamos a lograr ver todo el acervo, ¿no? Porque sería súper grande, pero quizá esté programada una exposición mucho más grande, todavía próxima o… Bueno, yo los invitaría a la exposición que organizó mi hermana. La organizó en la Universidad Veracruzana y esa es una exposición con un enfoque distinto que está fantástica. Entonces, a lo mejor ella nos puede decir algo. Sí, alrededor de este mismo aniversario, la Universidad Veracruzana, a través de la Galería Alba de la Canal, su director impulsó esta exposición. Y en esa exposición lo que se intentó hacer fue abarcar más facetas de Nacho. Son 100 fotos, 100 años, ¿no? En referencia a esto mismo. Y pues solamente va a estar hasta el 3 de diciembre, desafortunadamente. Pero esperaríamos que se pudiera traer quizá acá, sería muy interesante. Me llamó mucho la atención el día que se inauguró y hasta ahorita van más de 1000 visitantes. Es la exposición que más se ha visitado en los últimos años en esa galería, la participación de los jóvenes. Entonces creo que sí, como tú bien dices, sobre todo en los jóvenes que apenas están conociendo lo que Nacho trabajó, lo que fue él, es bien importante. Entonces, pues podría ser. También se va a exponer en el Museo Archivo, que está en el Zócalo. Esa va a ser en diciembre, no tengo la fecha completamente, pero va a ser el último trabajo que hizo Nacho López. Les había comentado, fue esta pues decantación, digamos, de su pensamiento sobre la semiótica de la fotografía mexicana, las bases para poderlo trabajar. Y el de danza, que fue también uno de sus últimos trabajos, y una documentación que hizo sobre el Valle del Mezquital en Hidalgo, sobre la vida de los pueblos ñañús en esta región, de la cual también tenía la idea de hacer un libro, y el texto lo acompaña un compañero de él, ñañú, que hace… Es muy lindo el texto porque hace toda una descripción, es como un viaje de los dos por el lugar. Y bueno, en la exposición se van a presentar las fotografías, no el texto, pero fue precisamente el último el trabajo documental que hizo él. Entonces va a ser próximamente, ahora en diciembre. Es interesante porque como parte de esto fueron varias iniciativas separadas, pero que nos dan cuenta de varias facetas de Nacho, ¿no? Aquí más de la danza, el mundo indígena, la que les menciono más, la última fotografía que tiene que ver con el mezquital. La de Jalapa es más un recorrido más general del trabajo de él, pero sí hay mucho más que se puede ver. Son 41,000 negativos que están en la fototeca, y que dejó como en cuanto al trabajo de imagen, ¿no? Adelante. Buenas noches, Pilar. Citlali, ¿de qué manera o para las nuevas generaciones que se acercan a la fotografía, con qué trabajo fotográfico sería adecuado, libros, textos, entre las miles de imágenes que tiene su papá, acercarse al acervo de Nacho López para empezarlo a entender
como a mí me pasó, lo entendí desde la fotografía de calle inicialmente, pero ¿cómo se podrían acercar los nuevos fotógrafos que quieren acercarse a esta? Claro. Hay muchos libros, tanto de él, que eso es importante acercarse directamente al autor, como la revista Luna Córnea, que en realidad hace libros y no revistas, pero así se llama, Revista Luna Córnea, hizo un homenaje mediante este libro, y ahí hay textos de Citlali, de Alfonso Morales, que fue su organizador, míos, en fin, y hay un montón de fotografía fantástica allí. También el catálogo de Bellas Artes, el que se hizo para la exposición, la Magna Exposición de 2016, que es un gran libro. Tiene errores que nosotros estuvimos revisando y que había cosas que incluir y luego ya no se incluyeron, y sería fantástico, y a lo mejor me le acerco a tu directora para decirle hagamos una nueva edición, ¿no? Y a lo mejor ya con estos asuntos resueltos de faltas de fechas o de erratas, en fin. Los libros de él y bueno, la expectativa pues de seguir adelante pero hay mucho material, está Los pueblos del sol y la bruma, de él, son a veces difíciles de encontrar porque ya están fuera se compraron todos, entonces hay que buscarlos a veces pues en el internet, ¿no? Pero hay mucho material. Sí. Las obras que se estrenaron en Bellas Artes con estos artistas, ocupando 3 años, me parece que del 51, 52 y 53, el catálogo con todas las fichas técnicas de la música de quién era, la escenografía, los bailarines, en fin. Yo lo adquirí hace muchos años cuando todavía existía Fonapaz y Fonadán, ¿no? Fonadán fue el primer fondo para reunir textos y materiales de investigación de danza, y ellos vendían los materiales, y bueno, fue así como yo lo adquirí, pero no tengo las referencias de, por ejemplo, los textos de Nacho, las entrevistas que hizo y todo, pero en este catálogo al final están las fotos de Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez, de Blas Galindo, etcétera, de Rodolfo Halfter, pero nada más, hay poca referencia, y sí sería un ámbito a investigar muy importante, porque lo que hay que decir es que a veces se nos olvida que yo lo decía el día de ayer, boom de lo que se llamó la época de oro de la danza, que me parece un poco pretencioso, porque pues una época de oro en la literatura se tarda 300 años, ¿verdad? Aquí fueron 10, pero en fin, lo importante es que tiene esta carga emocional de cosas que se hicieron que fueron importantes, pero en parte gracias a la contribución de artistas ya muy, muy maduros, para empezar los compositores, empezando por el propio Chávez, en fin. Entonces yo considero que esta potencia que tuvo ese arranque de la danza moderna mexicana está mucho en función de quienes de otras artes contribuyeron a sostener las ideas de estos jóvenes, ¿no? Y eso hay que valorarlo, porque no se hicieron solos. Ahí detrás hay López Mancera, escritores, en fin, mucha gente, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos Gracias, a todos los que nos acompañaron de forma presencial y de forma virtual, y por supuesto, de nueva cuenta agradecemos a nuestros invitados. Les pedimos un aplauso. Muy buenas noches. Gobierno de México.